Bueno, con todos los presentes en este importante congreso, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Francisco Gómez Lázaro, soy profesor de educación artística y también soy artista plástico y visual. Bueno, desde ese punto de vista, en esta oportunidad trataré de conversarles sobre el arte del Tiahuanaco. Pero esto tiene que ver con el tema principal, con el eje principal, eje temático, ¿no? de este congreso, que es la tradición y la ciencia, ¿no? Las tradiciones y las bases científicas, o sea, sin olvidar esas dos cosas. Esto vamos a tratar de analizar, de recordar, de proyectarnos un poco para que podamos ver la forma de vivir esta existencia, ¿no? con un poco de conocimiento de causa, para poder dejar de cometer algunos errores y tratar de llevarnos bien con la sociedad como pasajeros de este mundo. Entonces, en este congreso, el punto principal es, ¿no? las tradiciones y las bases científicas. Hay a veces mucha confusión en muchas personas en que si la ciencia es más válida o las tradiciones. Algunos se cierran en nuestras tradiciones, algunos se cierran en lo que es la ciencia. Entonces, yo, para aclararles un poco, quiero un poco especificar estos ambos puntos, ¿no? Vamos a decir primero la ciencia, la tradición y la ciencia. Muy bien, ya tenemos la tradición y tenemos la ciencia aquí. ¿Cómo decimos cuál es mejor, cuál es peor, qué nos conviene? ¿Cómo? ¿Quién nos asegura eso? Las discusiones continuas que se dan, en este caso es, digamos, las personas que han estudiado en una universidad están más centrados, más identificados con las ciencias universitarias, ¿no? Con un conocimiento más académico. Y yo voy a decir, ¿no? Las ciencias oficiales. Las ciencias oficiales. Ahora, si decimos tradiciones y bases científicas, como que las tradiciones quedan como sin valor en algunos momentos, con algunas personas, con algunos académicos. Y yo quisiera aclararles esto un poquito más, mi punto de vista, por si acaso, ¿no? Mi opinión, es mi análisis. Puedo concordar con muchas personas, como puedo tener ideas discordantes con algunos, y las opiniones se respetan, ¿no? Las opiniones se respetan. Total, el tiempo y la realidad nos hará ver las cosas más claras más adelante. Entonces, continuando con estos detalles, yo llegaba a una especie de síntesis, al decir la tradición y la ciencia. Eso parece bien diferente, y lo es. Yo lo llevo un poquito más allá y digo, las tradiciones y las bases científicas, y diferenciamos un poquito eso más, y lo aclaro un poco más y digo, ¿no? En vez de decir tradiciones, personalmente he llegado a algunas conclusiones, personalmente. Pueden o no coincidir muchos asistentes o oyentes de esta conversación conmigo.
¿no? Entonces, lo que yo trato de acentuar un poco, de aclarar, y yo no lo dejo en tradiciones nomás, sino digo ciencias tradicionales. Tradicionales por el tiempo y tradicionales por el tiempo y por la actualidad. Los egresados de las universidades, los filósofos actuales, universitarios, ¿no? Tanto del Perú como del extranjero, de los países desarrollados y de nosotros que estamos en proceso de desarrollo oficialmente, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo ciencias oficiales. ¿Por qué oficiales? Porque son las que están aceptadas por todos los gobiernos y sus universidades. O sea, la ciencia del sistema. Entonces, vayamos encajando eso, ¿no? Ciencias tradicionales, que yo no lo quiero dejar como simples tradiciones porque los académicos, los científicos oficiales lo desmerecen, ¿no? A veces dicen, son creencias, son mitos, o bueno, son cuentos. Ya nuestros abuelos nos dijo, pero eso la mitad de verdad y mitad imaginación, mitad mentiras, mitad cuentos. Han escuchado alguna vez ustedes, ¿no? Más o menos decir eso a nuestras tradiciones, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Ese conocimiento que viene desde hace muchísimo tiempo que no podemos medir fácilmente. Pero los oficialistas, o sea, la ciencia oficial, los egresados de las universidades, ellos no le dan mucho crédito a eso, ¿no? Lo toman como una creencia, y lo otro sería la ciencia, digamos, verídica, la más creíble, lo que todo el mundo maneja esa misma idea aquí en Europa, en Oriente y en todo sitio. Entonces, como es una ciencia aceptada en todas partes, claro, como es del mismo sistema, tiene que ser igual, ¿no? Igual que ahora, ¿no? En todo el mundo nos quieren vacunar. Eso vamos a hablar un poquito más después. Eso corresponde a las ciencias oficiales, ¿no? Pero algunos nos llevamos más por las ciencias tradicionales. Entonces, lo que es tradición y ciencia, vamos a llevarlo a ciencias tradicionales y ciencias oficiales. Acuérdense, al final vamos a llegar a lo mismo, pero con algunos detalles que les voy a comentar, les voy a describir sobre algunos hechos reales, sobre algunos conocimientos descubiertos recientemente en el transcurso de todos estos años, lo que nos hace pensar de qué hacemos con las tradiciones. Lo dejamos, retomamos, recuperamos. Ahora decimos, ¿no? Las ciencias tradicionales. O nos quedamos con la ciencia oficial que actualmente los gobiernos de este sistema nos imponen. No digo que la ciencia oficial es mala. Hay muchas cosas que nos han ayudado a mejorar nuestro estilo de vida. Nos ha ayudado a mejorar muchísimo en las comunicaciones, en la alimentación, en el vestido y en muchas cosas. No estoy descalificando totalmente, no, sino hay ciertos detalles donde no nos conviene. Hay ciertos puntos, ciertos conocimientos que nos tergiversan y bueno, no nos ayudan mucho. Entonces, eso queda aclarado. No toda la ciencia oficial es mala, es muy buena, pero hay en ciertos detalles donde no nos conviene. Vamos a hablar, como profesor de arte les voy a hablar sobre el origen del arte del Tiahuanaco. Entonces nos ubicamos
orillas del lago sagrado de los Incas, a orillas del lago navegable más alto del mundo, y decimos, todo lo que se ve, todo lo que la historia estudia del origen, o digo, del arte del Tiahuanaco, o mejor dicho, de la cultura tiahuanaco y de las otras culturas del mundo, son las obras de arte. No hay otra cosa. Donde sea que vayan, los historiadores revisan, analizan y estudian lo que son las obras de arte, desde los dibujos de las cuevas de Altamira y de todas las cuevas, las pinturas rupestres, hasta la época precolonial, hasta la época colonial y hasta ahora. En el futuro van a estudiar el arte de este tiempo, en todas sus manifestaciones. Entonces, en este caso, hablando del Tiahuanaco, vamos a entrar más en las artes plásticas, porque la parte musical no se puede hablar mucho, ¿no? No se puede hablar mucho. En la parte dancística se puede hacer estudios, pero de distinta manera. En cambio, en las artes plásticas lo tenemos ahí, hasta ahora, ahí. Es como tener una música de los tiahuanacotas escuchándolo, ¿no? Pero no tenemos pruebas así pragmáticas de eso, ¿no? Entonces, hablando de esto, diremos, ¿cómo se origina el arte del Tiahuanaco? ¿Dónde está? En su arquitectura. Y la arquitectura es una rama de las artes plásticas, una rama del arte, la arquitectura, porque se trabaja sobre dibujos, ¿no? Pura proyecciones, hasta ahora. Para hacer una construcción de una casa, viene un arquitecto, tiene que dibujar las ideas como quiere el dueño de esa nueva casa. Entonces, a partir del dibujo se hacen las formas, los volúmenes, los espacios, los colores, todo. Entonces, la arquitectura del Tiahuanaco nos enseña muchas cosas. Y dentro de esa arquitectura vamos a encontrar esculturas de monolitos. La misma portada del sol es una escultura grande en un solo bloque de piedra, ¿no? Así como ahora se hacen esculturas en cemento, en fierro y cemento, la estatua de la libertad, el Cristo Blanco de Brasil, y la Torre Eiffel de París, Francia, de puro acero, y así sucesivamente. Más adelante cuántas esculturas gigantes más vendrán. Listo. Entonces, lo que quiero decirles es, hay un arte muy avanzado en el Tiahuanaco. Yo como artista tengo que decirles de que eso no lo hicieron ni los aymaras, ni los quechuas, ni los urus, como a veces antes se decía, ¿no? Que los aymaras somos descendientes de los tiahuanacos. Claro, en cierta forma, por el espacio, por el espacio puede ser, pero estos conocimientos que están esculpidas, talladas en piedras muy duraderas, no nos muestra eso. Los resultados de esas esculturas no nos muestran eso, nos muestran otra cosa, ya viéndolo con un conocimiento un poquito más amplio, ¿no? No es cuestión de ver nomás, mira qué bonita piedra, porque serán tan grandes, como no. Queremos verlo, es que tenemos que ver las imágenes, las ideas que manejaban, los tamaños de las esculturas para ese tiempo. Estamos hablando de 10.000 años, 9.000 años antes de Cristo. Y eso es aproximado, puede ser más, puede ser menos, no sé, pero son aproximados esos, ¿no? La ciencia oficial nos dice eso, pero nosotros, de acuerdo a nuestra filosofía, pensando un poco más, podemos analizar otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo veo en las obras de arte del Tiahuanaco, ¿cómo se origina? A mí me parece que hay una tecnología muy avanzada. Imagínense, hace 10.000 años antes de Cristo, y luego 2 más son 12.000 años, aproximadamente, repito.
Entonces, para mí hay una similitud tecnológica con otras culturas del mundo. No es el único lugar el manejo de piedra, ¿no? Ahí tenemos Egipto con las pirámides, el manejo de piedra totalmente incomprensible para los científicos de ahora. Si a un científico o a 10 científicos oficiales de ahora, con toda la tecnología de ahora, le decimos que construya algo así, no lo va a hacer. Entonces, como para decir que los israelitas han hecho unos cuantos, como para decir que unos cuantos esclavos han trabajado en eso, a mí me crea dudas, ¿no? Ahora, hay manejo de piedras, cortes, manejos y construcciones de piedras igual que a los incas y los pre-incas en las Islas Pascuas, en México, en las pirámides de México, por allá por el oriente, esa misma construcción tenemos el manejo, el corte de piedras en muchas culturas grandes y conocidas del mundo. Entonces, si ahora no podemos fácilmente, ¿no?, darnos una vuelta al mundo, ¿cómo habrán hecho en ese tiempo? Solo los millonarios ahora pueden salir, ¿no? Agarran un avión y se dan la vuelta al mundo y viajan por todos sitios, hacen turismo, todo, pero eso es para una élite, ¿no? Y para gente que está acomodada económicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo antes, sin haber avión, sin haber esas cosas, cómo es que se conectaban, se interconectaban? ¿Cómo había ese conocimiento global? Ahora se habla mucho de la globalización y yo puedo asegurarles de que las culturas precolombinas, las culturas pre-incas, las culturas más antiguas estaban más globalizadas, me parece a mí, viendo los resultados de sus trabajos allá en Sumeria, en Turquía, las construcciones en Capadocia de Ninkuri, esos edificios subterráneos. Hay otras pirámides que todavía no se han descubierto, ¿no? Porque yo he visto algunas pirámides tapadas, tipo cerro, pero viéndolo bien, quitándole un poco de tierra, a mí me parece que hay pirámides ocultas. Entonces, no solo es Egipto las pirámides, ¿no? Ahora, regresando al Tiahuanaco, para mí que hay una relación con grandes culturas del mundo por su similitud tecnológica del manejo de piedras, un manejo totalmente distinto a la que podríamos hacer ahora, ¿no? Teniendo las maquinarias actuales no se puede hacer esos cortes y las uniones de las construcciones. Entonces, a lo que tengo que decirles también que el arte expresa lo que ve. Nosotros los artistas salimos al campo, pintamos un paisaje que existe, lo que vemos. Los escultores esculpen cosas que vemos. Ustedes saben eso, ¿no? Hay muchas esculturas actuales que expresan la vida actual, ¿cierto? Sea retratos, sea imágenes. Dentro de la religión, por ejemplo, hay mucha gente que cree en las vírgenes y en los santos, y los escultores trabajan esos elementos que vemos y de lo que vive la gente. Entonces, en los templos excavados, bajo tierra, ¿no?, hondo, vamos a decir así, tipo pozo, ¿no?, hay unas imágenes, unas esculturas de rostros totalmente diferentes a nosotros. O sea, no es aymara, no es quechua, no es uru, no es eso, ¿no? Unos rostros con ojos grandes. Y comparamos con las fotografías de los ovnis, de los extraterrestres, parecen retratos de extraterrestres. Imagínense, hace 9.000 años, 10.000 años, 11.000, 12.000 años, o quién sabe, 15.000, 20.000 años. Las esculturas en las piedras, tremendas piedras que son como entre 130 toneladas, entre
400 y más, 440 toneladas. Dice que puede haber hasta 1000 toneladas, ¿no? Tremendas rocas talladas. Nos hace pensar mucho a los artistas y a la sociedad en general también, ¿no? A las personas que nos dedicamos a ver eso. Estas arquitecturas tienen que ver también mucho con la ciudad sumergida en el lago Titicaca, vamos a decir el lago sagrado de los incas. Dentro del lago sagrado, para pensar es esto bastante, ¿no? Ya, eso no es cuento, no es mito, nada. Mi abuelo me decía que hay un templo de oro en medio del lago. Y yo era pequeño y mi abuelo era un maestro del campo, ¿no? Un maestro sabio del campo, no un profesor, ¿no? Entonces, él nunca ha estudiado en ningún colegio, en ninguna universidad, nada, pero él sabía que había un templo de oro. En ese momento yo me imaginaba un templo así como de los españoles, ¿no? Su cúpula, su torre, unas campanas ahí, y será de oro. Y como era pequeño, simplemente me imaginaba, no he tratado de indagar mucho. Entonces, ahora con los descubrimientos desde 1966, las diversas expediciones que fueron al lago Titicaca, que muchas veces no conocíamos, ¿no? A partir de 2000 ya conocemos, ¿no? 2004, 2013, el francés que trabaja para los estadounidenses, ¿no? Jacques Cousteau, he visto sus videos de dentro, ¿no? Pero no nos dicen muchas cosas porque ellos ocultan, ¿no? Porque como ellos trabajan para un sistema, todo lo que ven lo llevan, el conocimiento lo llevan para ellos, pero a nosotros nos dicen que hay una rana grande, una cosa, nada más, ¿no? Pero la fotografía sí han salido los videos de unos caminos como de 30 metros, construcciones, 6, 7, 8 construcciones, y las piedras trabajadas igual que Tiahuanaco, igual que Machu Picchu, igual que Sacsayhuamán, y similar a las demás partes del mundo, ¿no? Los cortes, las uniones y el manejo de las piedras. Entonces, esto nos va a llevar a pensar si hay una ciudad sumergida en el lago, si hay una arquitectura sumergida, ¿de qué tenemos que hablar? Ahora, tenemos que hablar que los incas, los nobles, ¿no? Los incas, los que dirigían el Tahuantinsuyo, venían cada año al lago, a visitar a la Isla del Sol. ¿Qué cosas desconocemos de eso? ¿A qué vendrán? ¿A qué venían cada año? ¿A recibir instrucciones? ¿A recibir asesoría? ¿A aprender? ¿A interrelacionarse? Entonces, ¿por qué era sagrado? Porque algunos seres superiores tienen que haber ahí, porque si tendrían que rezar, orar o hacer un ritual, lo harían en Cusco, pero tenían que viajar cada año al lago Titicaca. Entonces son misterios que tenemos que conocer nosotros, de esas vivencias antiguas. Algún motivo tiene, y los artistas vemos eso como una especie de interrelación del Inca con algunos seres superiores, que no lo podían hacer en Cusco, tenían que viajar hasta aquí. Y Silustani tiene que ver algo con eso también, ¿no? Con la isla, todo eso. Entonces, recordemos, ¿ciencias tradicionales o ciencias oficiales? La ciencia oficial no nos va a explicar, no conoce mucho de eso. En muchos casos no aceptan, porque ellos quieren ver solo la actualidad y lo que la universidad, lo que los gobiernos aprueban. Lo que el gobierno no aprueba no vale. Y todos sabemos que los gobiernos pertenecen a un sistema de una élite que maneja el mundo. Entonces, antes no conocíamos mucho de esas cosas, pero ahora vayamos relacionando todo eso, ¿no? Luego de la arquitectura de Tiahuanaco sumergida en el lago, tenemos que pensar que se han encontrado muchos objetos de oro en piedra
monolitos, esculturas en piedra, vasijas, todo. Y en el lado boliviano lo tienen en un museo para que el pueblo pueda ver eso, ¿no? Elementos de oro. Ahora, eso será lo que nos han mostrado, ¿no? Yo pienso que han encontrado muchas cosas que no nos han mostrado y ya Cousteau se lo ha llevado para Estados Unidos, para algún museo de una universidad. Eso, no creo que no haya encontrado nada, ¿no? Imagínense ya Cousteau venir con todo el presupuesto para ver una rana y una callecita, una cosa y nada más, yo no le creo. Los grandes científicos que trabajan para los millonarios del mundo siempre nos han ocultado cosas y nos van a avisar cuando ya les conviene, nada más cuando les conviene. Mientras tanto, el otro punto que quiero decirles es de que hay diversas razas en las expresiones plásticas de Tiahuanaco. Les aclaro esto, ¿no? En los templos de Tiahuanaco, en la misma portada del Sol, el mismo dios Huiracocha que está en el centro de la portada, luego los seres que rodean en toda la frontera, son como arcángeles, son como hombres alados, con sus báculos en la mano, son una cantidad, ¿no? En fila, esperando y trabajando algo junto o haciendo un ritual junto con Huiracocha, en la portada del Sol, en la misma portada, toda esa estela que está ahí sobre la puerta. Como artista me hace pensar que nuestros antepasados trabajaban con seres superiores. Solo así puedo entender la tremenda tecnología que hasta ahora los científicos de esa misma rama no pueden comprender, ¿no? Los ingenieros actuales no construirían un Machu Picchu ni un Tiahuanaco con todas las herramientas y con la computación que tenemos ahora, ¿no? Todo lo que es computarizado ahora, toda la tecnología eléctrica y todo eso con los rayos láser, no sé, pero se les hace difícil. Entonces la parte artística nos tiene que ayudar a comprender, porque hay expresiones que nos muestran y hay diversas razas y formas de rostros, seres barbados, y nosotros sabemos que nuestros antepasados no usaban barbas acá. Entonces, sobre toda esa base tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y una vez más les digo, el arte expresa la vida de ese momento y ahora expresa de este momento. Ahora, el arte también que nos muestra en todos los tallados de Tiahuanaco son todos estilizados, o sea, del realismo un poco más allá, más avanzado, estilizados. Ahora les quiero decir que los conocimientos de los tiahuanacos son totalmente holístico, cosmogónico, totalmente amplio y totalmente interdisciplinario, vamos a decir cómo se maneja ahora esas palabras, ¿no? Interdisciplinario porque un conocimiento ve todos los aspectos de la vida de una sociedad, no solamente una cosa. Y el arte, ¿por qué viene? Porque expresa todo eso. Los artistas de ahora y de ese momento expresamos lo que pasa en la ciudad. Si hay un problema, lo expresamos. Si hay una alegría, lo expresamos. Por eso los artistas nos dedicamos a pintar, a esculpir en las fiestas, las danzas, las costumbres, los problemas, las alegrías. O sea, todo está expresado en las pinturas y en las esculturas, en las canciones musicales, en las danzas, en los teatros. Todo es una expresión de la vida de la sociedad, de un pueblo, de una familia, de una persona. Un retrato es una expresión de la vida de alguien, de la forma de ser. Ahora, eso llevemos a esos tiempos. Esos escultores han retratado a seres que estaban con ellos en esos momentos. Y ver seres con formas de extraterrestres nos hace pensar que toda esa tecnología no es de acá, de la Tierra, solo de los hombres, sino de sociedades interplanetarias que tienen mucho conocimiento y que han venido a trabajar con ellos.
La única forma que puedo entender que nuestros abuelos decían en el cerro, ¿no? En el cerro hay el apu tal, el apu fulano, el apu, los apus tienen su nombre. Entonces, desde mi punto de vista, no es que ese cerro es el apu ni nada. De repente voy a entrar en contradicciones con muchos estudiosos, tradicionalistas, todo, pero tengo que decir algo ahí, ¿no? Entonces, para mí, los grandes maestros aymaras, quechuas, tiahuanacotas o los urus, cuando querían encontrarse con un apu, tenían que ir a un pucara, a un cerro alto, donde llegaban los maestros. Solo que eso nosotros no lo hemos entendido. Cuando nos dicen el apu tal, bueno, él tenía que ir el maestro ahí a encontrarse. Más o menos parecido a cuando a Moisés lo llamaban al cerro arriba, ¿no? Su Dios no se presentaba delante de la gente ahí, sino lo llamaba él solo a una parte y ahí se comunicaba y le encargaba qué es lo que tenía que hacer con los israelitas, en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, más o menos relacionando con eso, a mí me parece que nuestros maestros, nuestros abuelos, tenían que ir a recibir instrucciones, a aprender algunas cosas a los apus, donde ya quedan lugares como sagrados, ¿no? Entonces, ellos recibían conocimientos muy avanzados para toda la vida de los aymaras, los quechuas y para nosotros, ¿no? Porque no había universidades donde iban a aprender. Ahora, los seres superiores venían al encuentro de los maestros, elegían algún maestro, algún ser que tenía un poquito más de comprensión, quizás, ¿no? De comprensión social, al que más puede ayudar a los demás, y le daban enseñanzas como para que ayude a la sociedad. Por eso, en cada lugar, en cada espacio de comunidades, hay un maestro. ¿Y qué nos dice la tradición? Nos dice que le ha caído un rayo y el rayo no lo ha matado. Entonces, al recuperarse, ya él es sabio. Ya, eso es digamos, la forma, ¿no? Pero si nos vamos adentro, hay muchos rayos que han caído a personas y los han matado. El rayo que cae sobre algún animal lo mata. Entonces, personalmente, pensando en esos rayos, para mí no eran rayos, sino que eran nuestros hermanos superiores, vamos a decir, los ángeles. En la religión diríamos, ¿no? Los arcángeles, los ángeles venían a dar instrucciones, escogían algún joven, algún adulto que pueda ayudar a los demás, y ese rayo para mí sería, ¿no? la bajada de un ovni, de un objeto volador no identificado, con su brillo, todo, que los demás ven como un rayo, pero que en realidad es ellos bajaban y le daban instrucciones, los enseñaban a nuestros abuelos, a los grandes maestros, y ellos no se acuerdan porque no nos dicen eso, ¿no? Lo único que se acuerdan les ha caído un rayo, ¿listo? Entonces, como en sueños, ellos comienzan a aprender muchas cosas, muchos a dedicarse a la medicina, y una medicina para mí muy superior, más humanista que la medicina oficial. Entonces, vuelvo al inicio. Les decía en el inicio que nos recordemos de algo, ¿no? Ahora digo, ciencia oficial frente a la ciencia tradicional, que ya no es creencia, ni cuento, ni mito, nada. Para mí es ciencia tradicional. ¿De dónde entonces vendría la ciencia tradicional? De seres superiores, con tecnología más alta, para enseñar esas construcciones en todo el mundo. Eso ya tiene conocimiento y tecnología ya superior, para mí extraterrestre. O sea, ¿dónde se fue Jesús? Cuando ascendió Jesús, ¿a dónde se fue? Cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Ya, muy bien. Si dicen los cielos, hay muchos cielos.
porque hay muchos espacios habitados, planetas diríamos. Entonces, ¿será Jesús nomás el único que vive? No. Entonces hay muchas sociedades en el exterior de la Tierra que vienen a enseñarnos, nosotros hemos aprendido de ellos, pero ciertas sociedades que dominan la Tierra han tratado de ocultarnos eso por muchos años. Ahora poco a poco está saliendo cada vez más a la luz. Ya antes había mucha gente que no aceptaba un extraterrestre. Hace tiempo yo enseñaba en un instituto y yo les hablaba de que había enseñanzas de extraterrestres en las grandes obras de arte del mundo. Y muchos me decían, ¿no? Profesor, ¿usted cree en extraterrestre? Y se reían de mí. Y yo les decía, tiempo al tiempo. Vamos a ver con el tiempo qué es lo que pasa. Les estoy hablando de hace 20 años, eso, allá cuando empezaba a trabajar en la ciudad de Hilo. Entonces, seguramente que ahora están recordando y están viendo mayor información en este tiempo, gracias a la tecnología de la ciencia oficial, que nos ayuda para comprender mejor la ciencia tradicional. Entonces veamos, si vamos a la medicina, salimos un poco del arte, si en el arte eran tan superiores que nos han enseñado esas cosas, ¿ustedes no creen que en la medicina fueron superiores también? Para mí que sí. Entonces, comparamos una pastilla de la ciencia oficial, de la autorizada por los millonarios de este mundo, para calmar las enfermedades de la sociedad, frente a la ciencia tradicional, la medicina tradicional. Vayamos a las plantas, a los ritos, a ciertos rituales. Ahora, la forma como diagnostican una enfermedad. Mientras en la ciencia oficial es con máquinas totalmente sofisticadas, ¿no? Tomografía, ecografía y todos los rayos X, los microscopios, o sea, hay una infinidad de máquinas ahora computarizadas, totalmente digitales, que ayudan a ver el cuerpo y deberían sanarnos, ¿no? Pero tengo que decirles muy sinceramente de que no confío mucho en la ciencia oficial, porque todo lo ven negocio. O sea, ellos podrían sanar las enfermedades. Quizá tengan ya las medicinas para el SIDA, para la diabetes, para el cáncer. Pero ¿qué hacen? Para vender más medicinas, solo hacen calmantes y hacen un gran tiempo de quimioterapia le dicen. Y luego eso va a tener efectos secundarios. Y así en todas las enfermedades. ¿Y dónde más nos damos cuenta del negocio que hacen con nosotros? Ahora en esta últimos 2 años, 2021. Primera vacuna. Segunda vacuna. Al Perú le traen 33 millones de vacunas. Primera. La segunda, otros 33. Tercera ola, otros y otros y otros. Entonces, y encima nos obligan a vacunarnos. Y yo pienso personalmente que las vacunas deberían ser libres. La gente que confía en la ciencia oficial, que lo haga. No podemos hacer nada, no podemos atajarlo. Pero los que no confiamos, los que conocemos otras alternativas naturales, otras alternativas del conocimiento tradicional, a esto que le llamo yo ciencia tradicional, lo que los médicos le van a decir creencia, mitos, cuentos, ¿no? Algunos médicos, no todos, porque hay médicos que han tomado conciencia en cuanto a la medicina alternativa tradicional, o sea, del campo, las plantas. Una vez más les digo, los rituales, las ceremonias. ¿A quién pide el maestro? Y lo más importante es que se enfermó, va a sanar. El Cariciri le ha hecho una maldad a una mujer, a un hombre. Ya el Cariciri, ya está.
Si lo llevamos esto a la medicina actual, persona que se ha ido a curar donde el médico o al hospital siempre han muerto. Mi abuelo es uno de ellos. Lo llevan al hospital de Puno y murió. Porque lo primero que hacen es suero, inyecciones, pastillas y todo eso. Claro, con buena intención, ¿no? Ellos tratan de curarlo, todo, pero ya, mi abuelo murió. Pero si a mi abuelo lo llevaba, como muchas personas, con el curandero, que es un maestro de las ciencias tradicionales, le hacen rituales, le ponen algunas hierbas, algunos animales, algunos emplastos, todo, y esa persona recupera la salud y sigue viviendo. Y muchos de ustedes que me escuchan o que me ven, seguro que van a recordar, ¿no? Algunos habrán escuchado de algún familiar, de algún vecino, algo, en el campo, cuando algún carici ha afectado a una persona, el curandero lo va a sanar. No hay microscopio, no hay conocimiento, no hay conocimiento tecnológico, no hay computadora, nada. Solo con unos rituales, con unas plantas y unos procedimientos sencillos. ¿Cuánto cuesta? No mucho. ¿Cuánto cuesta la ciencia oficial? Mucho dinero. Miles y miles de soles. Esa es la diferencia entre tradición y ciencia. Entonces, en el arte de Tiahuanaco podemos ver toda esa diferencia. Y el arte de Tiahuanaco, como de otras partes, nos enseña cómo habrá podido ser la vida en ese momento. Y ahí están en los gráficos, en las esculturas, en los tallados, la visión, la tecnología y el conocimiento de la vida de ese momento, de esos años, de ese tiempo. Y ahora nosotros tenemos que aprovechar los conocimientos tradicionales para poder mejorar nuestra calidad de vida y ayudar a los demás. Muchísimas gracias por permitirme este tiempito y gracias a ustedes por escucharme. Y bueno, sigamos reflexionando y pensando para mejorar nuestra calidad de vida y qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que estamos haciendo ahora y qué podemos hacer después. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos sigue? ¿Qué hacemos con el sistema actual que maneja a las sociedades, a los países y a las sociedades del mundo? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? ¿Cómo enseñamos a los demás? Muchísimas gracias.